Cleopatra, la última reina de Egipto, y su plan para dominar Roma. En el año 69 a.C., en los suntuosos palacios de Alejandría, nació una niña que estaba destinada a convertirse en la última gran adversaria de Roma y la mujer más poderosa de la antigüedad. Cleopatra VII Filopator llegó al mundo en una época de transformación radical, cuando el equilibrio de poder en el Mediterráneo se tambaleaba peligrosamente y los antiguos reinos luchaban por sobrevivir ante el avance implacable de las legiones romanas. El Egipto tolemaico, en el que creció Cleopatra, era un reino de contrastes extraordinarios. Por un lado, conservaba toda la magnificencia y riqueza de una civilización milenaria. Por otro, se enfrentaba a presiones internas y externas que amenazaban con destruir todo lo que había construido durante 3 siglos de dominio macedonio. Los Ptolomeos, descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, habían gobernado Egipto manteniendo cuidadosamente el equilibrio entre las tradiciones faraónicas y la cultura helenística, pero ese equilibrio se había vuelto cada vez más precario. Desde su infancia, Cleopatra fue educada no solo para ser una reina, sino para ser una estadista capaz de navegar en el complejo mundo de la política mediterránea. Su educación tuvo lugar en la legendaria Biblioteca de Alejandría, donde los mejores eruditos del mundo antiguo custodiaban el conocimiento acumulado durante siglos. Allí aprendió no solo idiomas, llegó a dominar el egipcio, el griego, el latín, el hebreo, el árabe, el etíope, el troglodita, el sirio y el mediano, sino también matemáticas, filosofía, retórica, historia y, más importante aún, el arte de gobernar. Sus tutores le enseñaron que el poder real no residía simplemente en el control de los ejércitos o en la riqueza del tesoro, sino en la capacidad de inspirar lealtad, de comprender las motivaciones humanas y de anticipar los movimientos de los enemigos. Cleopatra demostró desde temprana edad una capacidad excepcional para absorber estas lecciones y aplicarlas de manera práctica. Cuando tenía apenas 14 años, ya acompañaba a su padre, Ptolomeo XII, en las audiencias reales, observando cómo manejaba a los emisarios romanos que llegaban constantemente a Alejandría con demandas cada vez más exigentes. Fue durante estos años formativos que Cleopatra desarrolló su comprensión fundamental de la naturaleza del poder romano y de las debilidades que podrían ser explotadas. Roma, observó la joven princesa, era formidable en el campo de batalla, pero política y culturalmente era todavía un estado relativamente primitivo. Los romanos admiraban la cultura griega y egipcia, pero carecían de la sofisticación necesaria para administrar eficazmente un imperio multicultural. Más importante aún, Roma estaba dividida internamente entre facciones aristocráticas que competían constantemente por el poder, y esas divisiones podrían ser explotadas por un aliado astuto. En el año 51 a.C., cuando Cleopatra ascendió al trono a los 18 años, junto con su hermano menor, Ptolomeo III, ya había comenzado a formular los elementos básicos de lo que se convertiría en su gran estrategia. Su plan no era simplemente defensivo, mantener a Egipto independiente de Roma, sino profundamente ofensivo, transformar el equilibrio de poder en el Mediterráneo, colocando a Egipto en el centro de un nuevo orden mundial. La primera fase de su plan requería consolidar su poder interno. Las tradiciones ptolemaicas exigían que los hermanos gobernaran juntos y se casaran entre sí, pero Cleopatra había estudiado cuidadosamente la historia de su dinastía y sabía que los reinados divididos inevitablemente terminaban en guerra civil y debilidad. Su hermano Ptolomeo III, 3 años menor que ella, estaba influenciado por consejeros que favorecían una política de sumisión a Roma, exactamente lo opuesto a lo que Cleopatra consideraba necesario para la supervivencia de Egipto.
Durante los primeros años de su reinado, Cleopatra implementó una serie de políticas diseñadas para fortalecer la base económica y militar de Egipto. Reorganizó el sistema tributario para maximizar los ingresos del Estado. Modernizó la flota egipcia incorporando las últimas innovaciones técnicas y estableció un sistema de inteligencia que se extendía por todo el Mediterráneo para mantenerse informada sobre los desarrollos políticos en Roma y otros centros de poder. Pero la decisión más significativa de estos primeros años fue su elección de aprender a hablar egipcio antiguo, convirtiéndose en el primer gobernante ptolemaico en 3 siglos que podía comunicarse directamente con la población nativa. Esta decisión aparentemente menor tuvo consecuencias profundas. Le permitió desarrollar una base de apoyo popular que ningún otro Ptolomeo había poseído, y le dio acceso al conocimiento y las tradiciones de los sacerdotes egipcios que habían mantenido la continuidad cultural del país durante milenios. Los sacerdotes de los grandes templos de Menfis, Tebas y Edfu se convirtieron en aliados cruciales de Cleopatra, no solo porque ella respetaba sus tradiciones, sino porque comprendía que ellos controlaban la lealtad de millones de egipcios. A través de estos sacerdotes, Cleopatra pudo presentarse no solo como una reina helenística, sino como una verdadera faraona, la encarnación viviente de Isis y la heredera legítima de 3000 años de civilización egipcia. Esta identidad dual, reina helenística y faraona egipcia, se convirtió en una de las armas más poderosas de Cleopatra en su eventual confrontación con Roma. Mientras que otros gobernantes orientales podían ser descartados por los romanos como bárbaros o tiranos orientales, Cleopatra representaba algo mucho más complejo y amenazador: la síntesis de la sofisticación griega y la legitimidad sagrada egipcia. En el año 48 a.C., cuando las tensiones entre Cleopatra y su hermano alcanzaron el punto de ruptura, los acontecimientos en Roma le proporcionaron la oportunidad que había estado esperando. La guerra civil entre Julio César y Pompeyo había llegado a su clímax, y Pompeyo, después de su derrota en Farsalia, huía hacia Egipto buscando refugio y la posibilidad de reagrupar sus fuerzas. Los consejeros de Ptolomeo XIII, liderados por el eunuco Potino y el general Aquilas, vieron la llegada de Pompeyo como una oportunidad para demostrar su lealtad a quien creían que sería el vencedor de la guerra civil. Cuando Pompeyo desembarcó en las costas egipcias, lo asesinaron inmediatamente y enviaron su cabeza a César como un regalo. Cleopatra, que había sido expulsada de Alejandría por las fuerzas de su hermano y se encontraba en el exilio en Siria, comprendió inmediatamente que este asesinato representaba tanto una crisis como una oportunidad extraordinaria. El asesinato de Pompeyo había sido un error colosal que demostraba la falta de comprensión de sus oponentes sobre la mentalidad romana. Los romanos, incluso en sus luchas más brutales, mantenían ciertos códigos de honor, y el asesinato traicionero de un general que había buscado hospitalidad violaba esos códigos fundamentalmente. Cuando César llegó a Alejandría y se le presentó la cabeza de Pompeyo, su reacción de horror y disgusto confirmó los cálculos de Cleopatra. Este momento marcó el comienzo de la fase más audaz de su plan: la seducción y manipulación de los líderes romanos más poderosos para convertirlos en instrumentos de la ambición egipcia. El plan de Cleopatra para encontrarse con César era arriesgado hasta el punto de la temeridad. Alejandría estaba controlada por las fuerzas de su hermano, y cualquier intento de regresar a la ciudad significaba arriesgar la captura y la muerte. Pero Cleopatra había calculado que el riesgo valía la pena y desarrolló un plan que combinaría el drama, la audacia y la inteligencia política de una manera que impresionaría profundamente al general romano. La historia de cómo fue transportada hasta los aposentos de César, envuelta en una alfombra, se ha convertido en una de las anécdotas más famosas de la historia antigua,
Pero lo que a menudo se pasa por alto es la sofisticación política de este gesto. No fue simplemente una estratagema para evadir a los guardias. Fue una declaración calculada de que ella era una reina que estaba dispuesta a arriesgar todo por sus principios y que poseía tanto la inteligencia como el valor necesarios para ser una aliada valiosa. Cuando fue desenrollada ante César, Cleopatra se encontró frente a un hombre que había pasado décadas perfeccionando el arte de la manipulación política. César había navegado exitosamente por las traicioneras aguas de la política romana. Había construido un imperio que se extendía desde el Atlántico hasta el Éufrates y había demostrado una capacidad extraordinaria para evaluar y utilizar a las personas. Sin embargo, nunca había encontrado a nadie como Cleopatra. La conversación que tuvo lugar esa noche en los aposentos de César fue uno de los momentos más significativos de la historia antigua. Dos de las mentes más brillantes de su época se enfrentaron en un duelo intelectual que determinaría el futuro del mundo mediterráneo. César, un hombre de 52 años en la cúspide de su poder, se encontró con una mujer de 21 años que demostró poseer un conocimiento de la política romana que rivalizaba con el suyo propio. Cleopatra no se presentó como una suplicante desesperada, sino como una posible aliada que podía ofrecer recursos y oportunidades que ningún otro socio podía proporcionar. Habló con César sobre la naturaleza del poder en el mundo antiguo, sobre las diferencias entre el dominio basado en la fuerza y el dominio basado en la legitimidad, sobre las ventajas de gobernar a través de la persuasión en lugar de la coerción. Más importante aún, le ofreció una visión de lo que podría ser el futuro del mundo mediterráneo bajo un liderazgo conjunto romano-egipcio. Egipto, explicó, poseía no solo riqueza inmensa, sino también la experiencia de 3 siglos de gobierno multinacional exitoso. Los Ptolomeos habían logrado mantener la estabilidad en un reino que abarcaba desde Nubia hasta Siria, incorporando egipcios, griegos, judíos, árabes y docenas de otros pueblos en un sistema político coherente. César, que había pasado años luchando contra las limitaciones del sistema republicano romano, encontró en las ideas de Cleopatra una visión alternativa del gobierno que era tanto atractiva como práctica. La República Romana, con sus divisiones internas constantes y su resistencia a la innovación, estaba mal equipada para gobernar un imperio multicultural. Un sistema basado en el modelo ptolemaico, con un ejecutivo fuerte que pudiera tomar decisiones rápidas e implementar políticas coherentes, podría ser mucho más efectivo. Durante los meses que César permaneció en Alejandría, Cleopatra implementó una campaña de persuasión que fue tanto intelectual como emocional. Le mostró las maravillas de Alejandría, la biblioteca con sus 700.000 rollos de papiro que contenían todo el conocimiento del mundo antiguo, el museo donde los mejores eruditos del mundo trabajaban en proyectos de investigación financiados por el Estado, el faro que había sido una de las 7 maravillas del mundo durante siglos. Pero más importante que estas demostraciones de magnificencia cultural fue la educación práctica que Cleopatra le proporcionó sobre la naturaleza del poder oriental. En Egipto, le mostró, el gobernante no era simplemente un administrador o un general, sino una figura sagrada que encarnaba la voluntad de los dioses. Esta sacralidad del poder proporcionaba una estabilidad y legitimidad que el sistema republicano romano nunca había logrado. Juntos navegaron por el Nilo en una procesión que fue tanto un viaje romántico como una lección política. En cada templo que visitaron, Cleopatra fue recibida por los sacerdotes como una diosa viviente, y César pudo observar cómo funcionaba realmente el poder absoluto cuando estaba respaldado por la creencia religiosa genuina. Los campesinos egipcios no obedecían a Cleopatra por temor a la punición,
sino por amor y reverencia hacia alguien que consideraban la encarnación de la divinidad. Esta experiencia tuvo un efecto profundo en César. Comenzó a adoptar elementos del ceremonial egipcio, a vestirse con ropas que recordaban las vestimentas faraónicas, a aceptar honores que bordeaban la divinización. Cuando finalmente regresó a Roma, llevaba consigo no solo a Cleopatra y a su hijo Cesarión, sino también una visión transformada de lo que podría ser el futuro del mundo romano. La presencia de Cleopatra en Roma desde el 46 hasta el 44 a.C. marcó el comienzo de una transformación sutil pero profunda en la cultura política romana. La reina de Egipto no se comportó como una cliente o una suplicante, sino como una igual que había venido a Roma para participar en la creación de un nuevo orden mundial. Su villa al otro lado del Tíber se convirtió en un centro de poder alternativo que atraía a intelectuales, comerciantes y políticos romanos que estaban fascinados por la sofisticación de la cultura egipcia. Cleopatra recibía a sus visitantes con un lujo que Roma nunca había experimentado, pero más importante que la magnificencia material era la calidad intelectual de las conversaciones que tenían lugar en su residencia. La reina egipcia había traído consigo a algunos de los mejores eruditos de Alejandría, y su villa se convirtió en un centro de aprendizaje que rivalizaba con la biblioteca de Alejandría. Filósofos, matemáticos, astrónomos, geógrafos y historiadores se reunían regularmente para discutir ideas que estaban décadas o incluso siglos adelantadas a su tiempo. Los romanos que participaban en estas reuniones comenzaron a comprender que la cultura romana, por toda su grandeza militar y política, era intelectualmente inferior a la civilización egipcia. Pero Cleopatra no se limitó a la influencia cultural. Comprendió que en Roma, como en cualquier otro lugar, el poder real residía en el control de los recursos financieros. Egipto era el país más rico del mundo antiguo, y Cleopatra utilizó esa riqueza estratégicamente para crear una red de dependencia entre la élite romana. Comenzó a otorgar préstamos a senadores endeudados, a financiar proyectos de construcción que proporcionaban empleo a los ciudadanos romanos, a importar lujos egipcios que se vendían a precios subsidiados en los mercados romanos. Gradualmente, sectores significativos de la economía romana comenzaron a depender de la generosidad egipcia, creando una situación en la que una ruptura con Cleopatra habría causado serias dificultades económicas. Más sutilmente, Cleopatra comenzó a influir en la política romana a través de sus conexiones con las mujeres de la élite. Las esposas y madres de los senadores romanos eran a menudo más influyentes en las decisiones políticas de lo que las fuentes históricas sugieren, y Cleopatra cultivó cuidadosamente estas relaciones. Organizaba reuniones exclusivas para las mujeres más prominentes de Roma, donde discutían no solo moda y entretenimiento, sino también política e ideología. A través de estas mujeres, Cleopatra pudo ejercer una influencia indirecta, pero significativa, sobre las decisiones del Senado y las políticas del gobierno. Cuando César propuso reformas que reflejaban ideas que había discutido con Cleopatra, a menudo encontraba apoyo en lugares inesperados, gracias a la red de influencia que la reina egipcia había construido pacientemente. El plan de Cleopatra parecía estar funcionando perfectamente. César adoptó cada vez más elementos del estilo de gobierno oriental, centralizando el poder en sus manos y adoptando símbolos y ceremonias que sugerían una autoridad casi divina. Comenzó a planear la construcción de un nuevo complejo palaciego en Roma que rivalizaría con los palacios de Alejandría, y habló abiertamente de la necesidad de reformar el sistema republicano para hacerlo más eficiente y menos propenso a la parálisis política. Pero Cleopatra había subestimado la fuerza de la tradición republicana romana y la resistencia que encontraría su visión de un futuro imperial.
Los senadores romanos, incluso aquellos que habían sido corrompidos por la riqueza egipcia, no podían tolerar la idea de que Roma se convirtiera en una monarquía oriental. La conspiración que se formó contra César no fue motivada solo por la ambición personal, sino por una resistencia genuina a la transformación cultural que Cleopatra representaba. El 15 de marzo del año 44 a.C., cuando las dagas de los conspiradores pusieron fin a la vida de César, también parecieron poner fin a los sueños de Cleopatra de dominar Roma. Pero la reina de Egipto había aprendido las lecciones más importantes de la política: la flexibilidad, la paciencia y la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Mientras Roma se hundía en el caos después del asesinato de César, Cleopatra regresó a Alejandría para evaluar la nueva situación y desarrollar una estrategia adaptada a las nuevas realidades. El mundo romano se dividía entre los republicanos, liderados por Bruto y Casio, y los herederos de César, principalmente Marco Antonio y Octavio. Para alguien con menos visión estratégica, esto podría haber parecido el fin de las ambiciones egipcias. Para Cleopatra, era simplemente el comienzo de una nueva fase de su gran plan. Durante los 3 años que siguieron al asesinato de César, Cleopatra mantuvo una neutralidad aparente en la guerra civil romana, pero en realidad estaba llevando a cabo una evaluación exhaustiva de las nuevas fuerzas políticas y desarrollando estrategias para manipularlas. Sus agentes en Roma le proporcionaban información detallada sobre las personalidades y motivaciones de los nuevos líderes, y gradualmente comenzó a formar una imagen clara de quién sería su próximo socio en el plan para transformar el mundo mediterráneo. Marco Antonio emergió como el candidato obvio. A diferencia de Octavio, que era joven, calculador y profundamente romano en sus valores, Antonio era un hombre maduro, emocional y susceptible a la influencia de culturas extranjeras. Había pasado tiempo en Oriente, había demostrado una apreciación por el lujo y la magnificencia, y había mostrado una tendencia a adoptar costumbres locales cuando se encontraba lejos de Roma. Pero Antonio también era diferente de César en aspectos importantes. Donde César había sido principalmente un político y un intelectual que apreciaba el poder por las oportunidades que proporcionaba, Antonio era fundamentalmente un hedonista que buscaba el placer y la gratificación inmediata. Esto requería que Cleopatra adaptara completamente su enfoque estratégico. Cuando Antonio la convocó a Tarsos, en el año 41 a.C., Cleopatra ya había desarrollado un plan completamente nuevo para seducir y manipular al líder romano. Su llegada a Tarsos fue una de las demostraciones más brillantes de propaganda política en la historia antigua. Una puesta en escena que combinaba magnificencia visual, simbolismo religioso y psicología práctica de una manera que dejó a Antonio completamente cautivado. La barcaza dorada en la que navegó por el río Sidno había sido diseñada no solo para impresionar, sino para comunicar mensajes específicos sobre la naturaleza del poder egipcio. Cleopatra apareció vestida como Afrodita, la diosa del amor y la belleza, pero también como Isis, la diosa madre que había protegido a Egipto durante milenios. Los niños que la acompañaban, disfrazados de cupidos, y las doncellas vestidas como nereidas, creaban una atmósfera de fantasía divina que transportaba a los espectadores fuera del mundo mundano de la política y la guerra. Pero bajo toda esta magnificencia teatral, Cleopatra estaba llevando a cabo un análisis psicológico cuidadoso de Antonio. Había estudiado sus debilidades, sus deseos, sus temores, y había diseñado la experiencia de Tarsos para explotar cada uno de estos aspectos de su personalidad. Antonio no era simplemente un hombre que podía ser sobornado con lujo, era alguien que necesitaba sentirse especial, único, destinado a la grandeza. Durante los meses que pasaron juntos en Alejandría después de Tarsos, Cleopatra creó para Antonio un mundo de placer
y poder que superaba todo lo que había experimentado anteriormente. Pero a diferencia de la relación con César, que había sido principalmente intelectual y política, la relación con Antonio fue diseñada para ser total, física, emocional, psicológica y espiritual. Los banquetes que organizó para Antonio se convirtieron en leyendas de extravagancia, pero cada detalle tenía un propósito estratégico. Cuando sirvió una cena que costó el equivalente a varios años de ingresos de una provincia romana, no estaba simplemente derrochando dinero, estaba demostrando que Egipto poseía recursos tan vastos que podía permitirse gastos que eran literalmente inconcebibles para la mentalidad romana. Cuando organizó cacerías en el desierto donde perseguían leones, no estaba simplemente proporcionando entretenimiento, estaba creando experiencias que Antonio asociaría exclusivamente con ella, experiencias que no podría encontrar en ningún otro lugar del mundo. Cuando navegaban por el Nilo en procesiones nocturnas iluminadas por miles de antorchas, estaba transportando a Antonio a un mundo de magia y misterio que haría que la vida romana pareciera prosaica y aburrida por comparación. Pero el aspecto más importante de la estrategia de Cleopatra con Antonio fue su transformación gradual de un general romano en un rey oriental. Comenzó a vestirlo con ropas que combinaban elementos romanos y egipcios, a enseñarle ceremonias que lo presentaban como un semidios, a rodearlo de un séquito que lo trataba con la reverencia tradicionalmente reservada para los faraones. Antonio, que había pasado décadas viviendo la vida austera de un soldado romano, se encontró transformado en una figura que trascendía las limitaciones normales de la mortalidad humana. En Alejandría no era simplemente Marco Antonio el triunviro, era Antonio Dionisos, el dios de la vida y la alegría, el conquistador que había traído la paz y la prosperidad a Oriente. Esta transformación no fue simplemente personal, tuvo consecuencias políticas y militares profundas. Los soldados romanos, bajo el comando de Antonio, comenzaron a adaptarse a un nuevo estilo de vida que combinaba la disciplina militar romana con el lujo y la magnificencia orientales. Cleopatra se aseguró de que estos soldados fueran tratados mejor que nunca antes, con salarios más altos, mejores condiciones de vida y acceso a placeres que habían sido inimaginables en sus vidas anteriores. Gradualmente, la lealtad de estas tropas comenzó a desplazarse. Seguían siendo formalmente soldados romanos, pero su bienestar dependía cada vez más de la generosidad de Cleopatra. Comenzaron a ver a la reina egipcia no como una extranjera, sino como una benefactora cuya protección era esencial para su prosperidad continua. Al mismo tiempo, Cleopatra estaba trabajando para expandir su influencia más allá de las fuerzas directamente controladas por Antonio. Utilizó la inmensa riqueza de Egipto para financiar regimientos auxiliares, para sobornar a comandantes romanos en provincias distantes, para crear una red de dependencia que se extendía por todo el Mediterráneo oriental. Su objetivo no era simplemente controlar a Antonio, sino crear un poder militar independiente que pudiera desafiar a Roma en sus propios términos. Cuando finalmente llegara el momento del enfrentamiento final, Cleopatra quería estar segura de que tendría no solo las riquezas de Egipto, sino también fuerzas militares que podrían competir con las mejores legiones romanas. En el año 40 antes de Cristo, cuando Cleopatra dio a luz a los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, el simbolismo del evento fue cuidadosamente orquestado para enviar un mensaje claro sobre el futuro del mundo mediterráneo. Los nombres de los niños, Alejandro Sol y Cleopatra Luna, evocaban tanto la grandeza de Alejandro Magno como la dualidad cósmica que los egipcios consideraban fundamental para el orden del universo. Estos niños no eran simplemente los herederos de Antonio y Cleopatra, eran símbolos vivientes de la síntesis entre Oriente y Occidente que sus padres estaban tratando de crear.
Su educación fue diseñada para prepararlos para gobernar un imperio que se extendería desde el Atlántico hasta el Índico, con Alejandría como su capital cultural y política. Pero el nacimiento de los gemelos también marcó el comienzo de una nueva fase en la estrategia de Cleopatra, una fase que sería mucho más agresiva y confrontacional que todo lo que había intentado anteriormente. Ahora que tenía herederos que representaban la unión de las tradiciones romana y egipcia, podía comenzar a desafiar abiertamente la autoridad de Roma y a presentar una alternativa viable al dominio romano. La culminación de esta estrategia llegó en el año 34 a.C., durante las ceremonias conocidas como las donaciones de Alejandría. En una puesta en escena que deliberadamente remedaba los triunfos romanos, pero los superaba en magnificencia, Antonio y Cleopatra se presentaron ante el pueblo de Alejandría como los nuevos señores del mundo mediterráneo. La ceremonia tuvo lugar en el Gimnasio de Alejandría, el edificio más grande de la ciudad, decorado para la ocasión con una opulencia que superaba incluso los estándares normales del lujo ptolemaico. Tronos de oro y plata fueron colocados en una plataforma elevada, rodeada de estandartes que representaban las provincias del imperio que estaba siendo redistribuido. Antonio apareció vestido como Dionisos, el dios del vino y la celebración, pero también como Osiris, el dios egipcio de la muerte y la resurrección. Cleopatra se presentó como Isis, la diosa madre que había protegido a Egipto desde tiempos inmemoriales, pero también como la nueva Afrodita que traería amor y armonía al mundo mediterráneo. La proclamación que hicieron ese día fue revolucionaria en su alcance y sus implicaciones. Antonio declaró a Cleopatra reina de reyes, un título que la colocaba por encima de todos los demás gobernantes del mundo mediterráneo. Cesarión fue proclamado como el hijo legítimo de Julio César y el heredero del poder romano. Los gemelos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene, recibieron territorios que incluían Armenia, Media, Partia, Cirenaica y Libia. Pero quizás la declaración más significativa fue la que concernía a Ptolomeo Filadelfo, el hijo menor de Antonio y Cleopatra. Recibió Siria, Cilicia y todo el territorio al oeste del Éufrates, territorios que constituían algunas de las provincias más ricas y estratégicamente importantes del Imperio Romano. Esta redistribución del territorio romano no fue simplemente una declaración de intenciones, fue un acto de guerra contra el concepto mismo de Roma como poder dominante en el Mediterráneo. Cleopatra y Antonio estaban proclamando que el futuro pertenecía no a Roma, sino a un nuevo imperio oriental que combinaría la riqueza y la cultura de Egipto con el poder militar romano. La reacción en Roma fue inmediata y furiosa. Incluso los romanos que habían sido críticos del sistema republicano no podían tolerar la idea de que su imperio fuera redistribuido por una reina extranjera. Octavio, que había estado esperando exactamente esta oportunidad, lanzó una campaña de propaganda que presentaba a Cleopatra como una amenaza existencial para la civilización romana. Pero Cleopatra había anticipado esta reacción y ya había comenzado los preparativos para la confrontación militar final. Durante los años anteriores, había estado construyendo no solo una flota que podría desafiar a la marina romana, sino también un ejército multinacional que combinaba las mejores tradiciones militares de Egipto, Grecia y Roma. Su estrategia militar se basaba en la comprensión de que Roma, por todo su poder, tenía vulnerabilidades significativas. El Imperio Romano se había expandido tan rápidamente que sus líneas de comunicación eran extremadamente largas y vulnerables. Las provincias orientales, en particular, eran dependientes de las importaciones de trigo egipcio, y un bloqueo naval podría causar hambrunas que desestabilizarían todo el sistema. Cleopatra también había identificado debilidades en el sistema militar romano.
Las legiones romanas eran formidables en las batallas terrestres, pero tenían menos experiencia en la guerra naval, especialmente en el Mediterráneo oriental, donde las condiciones eran diferentes de las que habían encontrado en sus conquistas occidentales. Más importante aún, Cleopatra creía que podía explotar las divisiones internas de Roma. Muchos ciudadanos romanos estaban cansados de las guerras civiles constantes y podrían estar dispuestos a aceptar un nuevo orden que prometiera paz y prosperidad. Las provincias orientales, en particular, podrían preferir el gobierno de alguien que comprendiera sus culturas y tradiciones. Durante los meses que precedieron a la batalla final, Cleopatra trabajó incansablemente para crear una coalición internacional que pudiera desafiar efectivamente a Roma. Envió emisarios a los partos, los eternos enemigos de Roma, ofreciendo una alianza que podría abrir un segundo frente en el este. Negoció con los reyes clientes romanos en Asia Menor, muchos de los cuales estaban descontentos con el dominio romano y podrían estar dispuestos a cambiar de bando. Su flota, cuando finalmente se reunió en Actium en el año 31 a.C., era la más impresionante que el mundo mediterráneo había visto jamás. Los barcos egipcios eran más grandes y estaban mejor equipados que cualquier cosa en la marina romana. Habían sido construidos con maderas exóticas importadas de Nubia y la India, equipados con armas de asedio que podían destruir barcos enemigos a distancia y tripulados por marineros que habían pasado años perfeccionando las técnicas de combate naval. Pero quizás el aspecto más impresionante de la flota de Cleopatra era su diversidad cultural. Junto con los barcos egipcios navegaban galeras griegas, navíos fenicios, barcos de guerra árabes y embarcaciones de pueblos que habían sido aliados de Egipto durante siglos. Esta flota multinacional no era simplemente una fuerza militar, era una declaración visual de la visión de Cleopatra de un mundo mediterráneo unificado bajo el liderazgo egipcio. Los preparativos para la batalla de Actium revelaron tanto las fortalezas como las debilidades del plan de Cleopatra. Por un lado, había logrado crear una coalición impresionante que combinaba recursos financieros masivos con fuerzas militares significativas. Por otro lado, había subestimado la importancia de la moral y la cohesión en el combate, especialmente en una batalla que tendría implicaciones tan profundas para el futuro del mundo mediterráneo. Los soldados romanos, bajo el comando de Antonio, se encontraron en una posición peculiar. Habían sido bien tratados y bien pagados durante su tiempo en Egipto, pero cuando llegó el momento de la batalla final, muchos de ellos comenzaron a cuestionar si realmente estaban luchando por Roma o contra ella. La propaganda de Octavio, que presentaba a Cleopatra como una amenaza extranjera que había corrompido a Antonio, comenzó a tener efecto incluso entre las tropas que habían sido leales a Antonio durante años. Antonio mismo estaba dividido entre sus lealtades romanas y su amor por Cleopatra. Había adoptado muchas de las costumbres y perspectivas egipcias, pero seguía siendo fundamentalmente un romano que había pasado décadas sirviendo a la República. Cuando se enfrentó a la posibilidad de luchar contra otros romanos en una guerra que podría resultar en la destrucción de Roma misma, comenzó a vacilar. Cleopatra, observando estas dudas, comprendió que la batalla naval sería solo el comienzo de una lucha mucho más larga. Incluso si lograban la victoria en Actium, tendrían que enfrentarse a años de guerra civil en Italia, y el resultado final estaría lejos de ser seguro. Por esta razón, había preparado planes de contingencia que le permitirían continuar la lucha incluso si la primera batalla no resultaba decisiva. El tesoro egipcio que había traído consigo a Actium no estaba destinado simplemente a financiar la batalla inmediata. Era parte de un plan más amplio para establecer bases seguras en el Mediterráneo oriental, desde las cuales podría continuar la resistencia contra Roma.
Si la batalla se volvía contra ella, podría retirarse a Alejandría, reagrupar sus fuerzas y prepararse para una campaña más larga. Cuando la batalla comenzó en la mañana del 2 de septiembre del año 31 a.C., las fuerzas parecían estar igualadas. La flota de Cleopatra y Antonio superaba en número a la flota de Octavio, y sus barcos eran individualmente superiores. Pero Octavio tenía ventajas que no eran inmediatamente visibles. Sus comandantes navales tenían más experiencia en combate. Sus tripulaciones estaban mejor entrenadas para trabajar juntas, y sus soldados tenían una motivación más clara y unificada. La batalla se desarrolló durante horas, con ambos bandos luchando ferozmente sin obtener una ventaja decisiva. Los barcos egipcios, con sus torres de asedio y sus catapultas, causaron daños significativos a la flota romana. Pero los barcos romanos, más pequeños y maniobrables, podían atacar y retirarse antes de que los egipcios pudieran responder efectivamente. Fue en este momento crítico cuando Cleopatra tomó la decisión que cambiaría el curso de la historia. Viendo que la batalla no se estaba desarrollando como había esperado, y observando la incertidumbre creciente en las fuerzas de Antonio, decidió implementar su plan de contingencia. Ordenó a su flota que se retirara, llevándose consigo el tesoro egipcio y abandonando a Antonio en medio de la batalla. Esta decisión ha sido interpretada por muchos historiadores como un acto de cobardía o traición, pero un análisis más cuidadoso revela que era parte de una estrategia más amplia que Cleopatra había estado desarrollando durante meses. Ella había comprendido que incluso una victoria en Actium no garantizaría el éxito final de su plan, y había decidido preservar sus recursos para una lucha más larga. El retiro de Cleopatra tuvo consecuencias inmediatas y devastadoras. Antonio, viendo que su amada había abandonado el campo de batalla, perdió la voluntad de continuar luchando. Ordenó a sus propias fuerzas que se retiraran, convirtiendo lo que había sido una batalla reñida en una derrota decisiva. Muchos de sus comandantes, viendo la situación desesperada, comenzaron a desertar hacia Octavio. Pero Cleopatra no había abandonado completamente sus ambiciones. Durante los meses que siguieron a Actium, mientras Antonio se hundía en la depresión y el alcohol, ella trabajó febrilmente en un último plan desesperado que podría haber cambiado el equilibrio de poder en el mundo antiguo. Su estrategia se basaba en la comprensión de que Roma, por toda su fortaleza militar, dependía críticamente de las importaciones de trigo egipcio. Si pudiera cortar este suministro y simultáneamente abrir un segundo frente en el este, podría forzar a Octavio a negociar desde una posición de debilidad. Cleopatra envió emisarios secretos a los partos, ofreciendo una alianza que incluiría no solo cooperación militar, sino también la posibilidad de dividir el imperio romano entre los dos poderes orientales. Los partos, que habían estado luchando contra Roma durante décadas, estaban intrigados por la propuesta y comenzaron a movilizar sus fuerzas para una posible invasión de las provincias romanas orientales. Al mismo tiempo, Cleopatra exploró la posibilidad de evacuar completamente Egipto y trasladar su corte a la India, donde podría reconstruir su poder fuera del alcance de Roma. Había mantenido contactos comerciales con los reinos indios durante años, y algunos de estos gobernantes estaban dispuestos a proporcionar refugio a la reina egipcia a cambio de su experiencia en la administración y su acceso a las redes comerciales mediterráneas. Este plan de evacuación no era simplemente una huida desesperada. Era una estrategia a largo plazo que podría haber resultado en el establecimiento de un imperio oriental rival que habría desafiado a Roma durante siglos. Con la riqueza y el conocimiento de Egipto, combinados con los recursos humanos y militares de la India, Cleopatra podría haber creado un poder que habría cambiado fundamentalmente el equilibrio geopolítico del mundo antiguo. Pero el tiempo se estaba agotando.
En el año 30 a.C., las legiones de Octavio marchaban hacia Alejandría y las defensas egipcias se desmoronaban rápidamente. Los planes de Cleopatra para una alianza parta y una evacuación hacia la India requerían meses para implementarse, y era cada vez más claro que no tendría ese tiempo. Antonio, en un último destello de su antigua gloria, logró una victoria menor contra las fuerzas de Octavio en las afueras de Alejandría, pero cuando regresó a la ciudad esperando encontrar apoyo para continuar la lucha, descubrió que muchos de sus comandantes habían comenzado a desertar. La noticia de que Octavio había prometido clemencia a quienes se rindieran pacíficamente había socavado la voluntad de resistencia incluso entre los veteranos más leales. Cuando Antonio recibió un informe falso de que Cleopatra había muerto, se suicidó con su espada creyendo que ya no tenía nada por lo que luchar. Su muerte marcó el fin de la fase militar del plan de Cleopatra, pero no el fin de su resistencia. La reina de Egipto tenía una carta final que jugar y estaba determinada a usarla de la manera más efectiva posible. El encuentro final entre Cleopatra y Octavio fue una obra maestra de diplomacia desesperada. Cleopatra, ahora una mujer de 39 años que había gobernado Egipto durante casi 2 décadas, se presentó ante el joven conquistador no como una suplicante derrotada, sino como una reina que estaba considerando los términos de una transferencia de poder ordenada. La conversación que tuvo lugar en el Palacio de Alejandría fue uno de los momentos más tensos de la historia antigua. 2 de las personalidades más formidables de su época se enfrentaron en una negociación que determinaría no solo el destino de Egipto, sino también el futuro del mundo mediterráneo. Cleopatra habló elocuentemente sobre la necesidad de estabilidad en Oriente, sobre la complejidad de gobernar Egipto, sobre la importancia de mantener las tradiciones que habían hecho del país la joya del mundo antiguo. Señaló que Egipto, bajo su gobierno, había sido próspero y pacífico, y que una transición brusca podría resultar en el caos y la rebelión. Más sutilmente, sugirió que ella podría ser más valiosa para Octavio como aliada que como enemiga derrotada. Egipto requería un tipo especial de administración que combinara la eficiencia romana con el conocimiento local egipcio. Ella había pasado décadas perfeccionando este equilibrio y podría proporcionar a Octavio una estabilidad en Oriente que sería imposible de lograr por la fuerza. Por un momento pareció que la estrategia de Cleopatra podría tener éxito. Octavio era un político pragmático que comprendía las ventajas de la continuidad administrativa. Egipto era demasiado importante y demasiado complejo para ser gobernado como una provincia romana ordinaria. La posibilidad de mantener a Cleopatra como una gobernante cliente podría ser la solución ideal. Pero Octavio también había aprendido las lecciones de la historia reciente. Había visto cómo César y Antonio habían sucumbido a la influencia de la reina egipcia y había observado cómo ella había manipulado las divisiones internas de Roma para sus propios fines. No tenía intención de convertirse en la tercera víctima de sus encantos. La decisión de Octavio de llevar a Cleopatra a Roma como prisionera para su triunfo representaba más que una simple venganza personal. Era una declaración de que la era del poder oriental independiente había terminado y que el futuro del mundo mediterráneo sería determinado desde Roma, no desde Alejandría. Para Cleopatra, esta perspectiva era literalmente un destino peor que la muerte. Había dedicado su vida a mantener la dignidad y la independencia de Egipto, y la idea de ser exhibida como un trofeo de guerra ante las multitudes romanas era intolerable. En sus últimos días, encerrada en su mausoleo con sus tesoros y sus recuerdos, contempló el fracaso de su gran plan y tomó la decisión final que definiría su legado.
Su preparación para el suicidio fue tan cuidadosamente orquestada como cualquier otra de sus acciones políticas. Cleopatra comprendió que su muerte podría ser su último acto de desafío y estaba determinada a convertirla en una declaración que resonaría a través de los siglos. Se vistió con las ropas ceremoniales de una faraona, se adornó con las joyas más preciosas de Egipto y se rodeó de los símbolos de su poder divino. Cuando llegó el momento final, no murió como una víctima derrotada, sino como una reina que había elegido la muerte antes que la deshonra. El veneno de la serpiente, según la tradición, la transformó en su momento final de mortal a diosa, de reina terrenal a símbolo eterno. Su muerte privó a Octavio del mayor premio de su triunfo y aseguró que sería recordada no como una prisionera, sino como una soberana que había preferido la eternidad a la humillación. Con la muerte de Cleopatra, terminó no solo una vida extraordinaria, sino también una época de la historia mundial. La última resistencia seria al dominio romano en el Mediterráneo oriental se había desvanecido, y el mundo antiguo entró en una era de unificación bajo el poder imperial romano. Pero el legado de Cleopatra perduró mucho más allá de su muerte física. Su visión de un mundo mediterráneo unificado bajo el liderazgo oriental, su comprensión de la importancia de la legitimidad cultural en el gobierno, su uso innovador de la propaganda y la diplomacia, todo esto influyó profundamente en el desarrollo del futuro Imperio Romano. Cuando Octavio se convirtió en Augusto y estableció el sistema imperial, adoptó muchas de las ideas que había aprendido de su confrontación con Cleopatra. El culto imperial, la centralización del poder, la síntesis de las tradiciones romanas y orientales, todo esto reflejaba lecciones que habían surgido de la lucha contra la reina de Egipto. Más inmediatamente, la conquista de Egipto proporcionó a Roma los recursos financieros necesarios para consolidar el imperio y mantener la paz durante siglos. El trigo egipcio alimentó a las multitudes romanas. El oro egipcio financió las legiones, y los conocimientos egipcios enriquecieron la cultura romana. Pero quizás el aspecto más importante del legado de Cleopatra fue su demostración de que era posible desafiar a Roma y que el poder romano, por formidable que fuera, tenía límites. Su ejemplo inspiró a futuros líderes de pueblos conquistados, desde Boudica en Britania hasta Zenobia en Palmira, que siguieron su modelo de resistencia inteligente y determinada. En las décadas que siguieron a su muerte, cuando Roma se transformó gradualmente en un imperio que adoptó muchas de las características del poder oriental que Cleopatra había defendido, se hizo evidente que la reina de Egipto había estado en muchos aspectos adelantada a su tiempo. Su visión de un mundo donde el poder se concentraba en un emperador casi divino, donde la magnificencia y el ceremonial reforzaban la autoridad política, donde diferentes culturas se fusionaban en una síntesis cosmopolita, se convertiría en la realidad del Imperio Romano tardío. Los historiadores posteriores, escribiendo bajo emperadores romanos que habían adoptado muchas de las ideas de Cleopatra, a menudo presentaron su resistencia como el último suspiro de un mundo bárbaro que había sido justamente conquistado por la civilización romana. Pero una comprensión más profunda de su época revela que ella representaba una alternativa viable al dominio romano, una alternativa que podría haber resultado en un mundo muy diferente. Si el plan de Cleopatra hubiera tenido éxito, el centro del poder mundial habría permanecido en Oriente, en Alejandría, en lugar de Roma. El desarrollo de la ciencia y la filosofía, que florecieron en el ambiente intelectual de Alejandría, podrían haber continuado sin la interrupción que representó la conquista romana. Las culturas del Mediterráneo oriental podrían haber mantenido su identidad y autonomía en lugar de ser absorbidas por el sistema romano. Pero incluso en el fracaso, Cleopatra logró algo que ningún otro adversario de Roma había conseguido:
forzó a Roma a evolucionar, a adaptarse, a convertirse en algo fundamentalmente diferente de lo que había sido. El imperio que emergió de la conquista de Egipto era mucho más cosmopolita, mucho más sofisticado, mucho más consciente de las complejidades del gobierno multicultural que la república que había existido anteriormente. En este sentido, Cleopatra no perdió completamente su lucha contra Roma. Aunque no logró dominar el imperio romano, logró transformarlo, forzándolo a adoptar muchas de las ideas y prácticas que había defendido. Su muerte marcó el fin de la independencia egipcia, pero también el comienzo de una nueva era en la que las ideas orientales tendrían una influencia profunda en el desarrollo de la civilización occidental. Los siglos que siguieron demostraron la durabilidad de su legado. El cristianismo, que eventualmente conquistaría el Imperio Romano, tenía sus raíces en las tradiciones orientales que Cleopatra había representado. El concepto de un emperador divino, que se convertiría en una característica central del poder imperial, reflejaba ideas que ella había tratado de implementar. La síntesis cultural que caracterizó el mundo helenístico tardío continuó influyendo en el desarrollo del arte, la literatura y la filosofía durante siglos. Pero quizás el aspecto más duradero del legado de Cleopatra fue su transformación en un símbolo del poder femenino y la resistencia contra la opresión. En cada época posterior, cuando las mujeres han luchado por el poder político, cuando los pueblos colonizados han resistido la dominación extranjera, cuando las culturas minoritarias han defendido su identidad contra la asimilación forzada, la imagen de Cleopatra ha servido como inspiración y ejemplo. Su historia ha sido recontada innumerables veces, reinterpretada por cada generación según sus propias preocupaciones y valores. Para algunos, ha sido una seductora que utilizó sus encantos para manipular a los hombres poderosos. Para otros, ha sido una líder política brillante que utilizó todos los recursos disponibles para defender a su pueblo. Para otros más, ha sido un símbolo de la resistencia de Oriente contra el imperialismo occidental. Todas estas interpretaciones contienen elementos de verdad, pero ninguna capta completamente la complejidad de la mujer real que vivió y murió en el siglo I antes de Cristo. Cleopatra era simultáneamente una reina helenística, educada en la mejor tradición griega, una faraona egipcia que encarnaba 3000 años de tradición, una política práctica que comprendía las realidades del poder y una visionaria que imaginaba un futuro diferente para el mundo mediterráneo. Su plan para dominar Roma fracasó, pero su legado perduró, recordando a las generaciones futuras que incluso los poderes más formidables pueden ser desafiados por la inteligencia, la determinación y la visión de un líder excepcional. La muerte de Cleopatra marcó el final de una era, pero también el comienzo de una leyenda que ha perdurado durante 2 milenios. En las ruinas de Alejandría, donde una vez se alzó el palacio más magnífico del mundo antiguo, en los templos del Valle del Nilo, donde los sacerdotes proclamaron su divinidad, en las páginas de los historiadores que registraron sus triunfos y derrotas, el eco de su ambición aún resuena. Cleopatra VII, la última reina de Egipto, no logró dominar Roma, pero conquistó algo quizás más duradero: la imaginación de la humanidad. Su ejemplo continúa inspirando a quienes se atreven a desafiar el poder establecido, a quienes sueñan con un mundo diferente, a quienes creen que el coraje y la inteligencia pueden triunfar sobre la fuerza bruta. En el gran juego del poder que jugó contra Roma, esta victoria sobre el tiempo y el olvido fue quizás la más importante de todas. La última reina de Egipto había perdido su reino, pero había ganado la inmortalidad. Su plan para cambiar el mundo había fracasado, pero su legado como símbolo de resistencia, inteligencia y ambición femenina perduraría para siempre. En la historia de la humanidad, pocos han logrado tanto en la derrota como Cleopatra logró en la suya.